Perfecto, doctor. Bueno, pues damos inicio, si está de acuerdo, si me permite presentarlo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y buenas tardes, doctor. Continuamos con nuestra jornada en el Seminario de Búsqueda de Información y Ciencia Abierta. Agradecemos la presencia de todos los participantes, tanto de manera presencial como de manera virtual, a través de Zoom y las transmisiones en vivo de Facebook del sistema de bibliotecas y de los centros de información. Este seminario nos permite compartir conocimientos y avanzar con el compromiso común hacia una ciencia abierta y accesible para todos. Es un privilegio para mí presentar al doctor Antonio Sánchez Pereira, quien hoy nos ofrecerá la ponencia titulada Avances y brechas en la transformación del acceso abierto a la ciencia abierta. La contribución del proyecto Cielo. Con relación al doctor, su extenso trabajo en sistemas de información y su liderazgo en iniciativas y de acceso abierto en América Latina lo convierten en una autoridad en el tema y una voz clave en la discusión de hoy. El doctor Sánchez Pereira es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM y licenciado en Economía por la misma institución. Ha desempeñado una labor fundamental como analista documental y coordinador en importantes sistemas de información académica y hemerotecas virtuales, como Clase, Periódica, Latindex y Cielo México, los cuales son recursos clave de acceso abierto proporcionados por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad. Desde el 2019 funge como subdirector de Servicios de Información Especializada de la UNAM. A través de su trayectoria, el doctor Sánchez Pereira ha contribuido enormemente a la transformación de las herramientas de acceso abierto, ayudando a democratizar el conocimiento académico y científico en la región. Estamos seguros que su ponencia nos ofrecerá insights valiosos para el estado actual y los retos de la ciencia abierta en América Latina. Sin más preámbulo, cedo la palabra, doctor Sánchez Pereira, para su ponencia. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y la introducción a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me siento eh, distinguido por esta invitación. Eh, yo les debo confesar que, bueno, me voy a ajustar a los 50 minutos. El problema soy yo porque soy muy abusivo en cantidad de slides o filminas. Puse unas casi 70, entonces para 50 minutos ni a minuto da. Aquí algunas son meramente ilustrativas, las voy a pasar rápido, es nada más como para ir ilustrando, así como una viñeta, un dibujo, lo que estoy hablando. Entonces van a pasar rápido y les puede servir, quizá para eso les compartí el PowerPoint, no sé si ahí lo puse, si logró subir, me parece. Y en algunas sí me voy a detener y ya precisamente para dar tiempo a que ustedes comenten. A ver, voy a compartir. Ustedes me dicen si me escucho bien, si se ve la presentación. Sí, sí lo escuchamos bien y vemos Es presentación. muy bien. Bueno, la presentación está enfocada en esto, en analizar, dar una panorámica, sobre todo en América Latina, qué hemos hecho, cómo vemos el acceso abierto y cómo lo estamos dirigiendo hacia la ciencia abierta, que no son lo mismo un concepto y el otro. Y bueno, yo como parte del proyecto Cielo, pues quiero expresar en qué ha contribuido, qué propone, qué aporta esta red de bibliotecas virtuales que se ha dado en llamar Cielo. Bueno, Cielo, que seguramente algunos lo conocen, han caído ahí y a lo mejor sin quererlo a través de Google, pues es una red de bibliotecas de revistas o hemerotecas, todas en acceso abierto, ofrece el acceso abierto de los artículos de manera gratuita y es una red eh, particularmente latinoamericana y caribeña de 16 países, aunque dos de los cuales son iberoamericanos, España y Portugal, además de Sudáfrica.
Y bueno, yo les voy a hablar un poco de la trayectoria de lo que ha hecho Cielo, cómo ha sido un protagonista clave en América Latina y en el mundo en relación al acceso abierto y cómo de pronto a mitad de la década pasada vino un cambio de paradigma y se plantea ahora la ciencia abierta, que es un movimiento todavía más amplio que el acceso abierto. Y entonces esto pues replantea un desafío para América Latina y también por ende para Cielo. ¿Qué es lo que va entonces a proponer Cielo para la ciencia abierta? Esto es lo que voy a exponer, haciendo esta trayectoria retrospectiva de qué es lo que aportó Cielo en el pasado en relación al acceso abierto. Bueno, Cielo fue un proyecto pionero a nivel mundial en cuanto al acceso abierto. El término acceso abierto se acuñó en 2002 con la Declaración de Budapest y con las que le continuaron, y Cielo se creó en el año 97, a finales del siglo pasado, y fue de las primeras iniciativas a nivel mundial, es decir, cuando todavía ni existía acuñado el término de acceso abierto. La gran iniciativa pionera es Archive, que es el repositorio preprints de artículos o documentos del área de la física, las matemáticas, vinieron otros posteriormente, y ahí entonces ubicamos a Cielo como proyecto pionero del acceso abierto. ¿En qué medida o qué aportó Cielo al acceso abierto en América Latina? Porque en realidad América Latina ha sido muy proclive desde siempre por sí misma e independientemente de Cielo al acceso abierto. Esto deriva pues del carácter público de sus universidades. Esto de ahí derivó que las revistas latinoamericanas prácticamente fueran de acceso abierto, aún sin proponérselo, sin saber que se estaba gestando un movimiento internacional, mientras en Europa y Estados Unidos las publicaciones que son dadas en llamar las publicaciones de corriente principal están controladas por grandes editoriales comerciales. América Latina, que ha vivido en la marginación científica, pues ha tenido publicaciones que a duras penas obtienen un reconocimiento internacional o son indizadas en los índices más reconocidos, pero que nacieron con esta ventaja del subdesarrollo, se podría decir, se crearon como revistas en acceso abierto. Entonces, en cuanto pudieron, pusieron sus PDFs en línea y se empezó a compartir. Lo que hizo Cielo es tratar de profesionalizar esta edición. Cielo tiene mucho que ver o impacta más en el ámbito editorial de las revistas. Es decir, los usuarios se ven beneficiados, los estudiantes, los académicos, puede que no conozcan la liga del sitio Cielo, pero caen ahí por Google seguramente y ven los artículos. Eh, Quizá no están muy conscientes y no tienen por qué estarlo de todo el combate o la preparación editorial o lo que tuvieron que pasar esos documentos para que el mismo Google los recuperara, los pusiera visibles. Lo primero que hizo Cielo es tratar de profesionalizar estas prácticas editoriales y traer a colación y decirle al mundo editorial, no basta poner un PDF. Las editoriales latinoamericanas, si bien son punta de lanza en el acceso abierto, les hace falta profesionalizarse. Tomemos, por ejemplo, como referente las grandes editoriales comerciales del norte. Ellas, precisamente por su capacidad económica, ofrecen una gran cantidad o una variedad de documentos en línea. Son editoriales altamente profesionalizadas, tienen los recursos económicos, cobran mucho por la suscripción, pero ellas no se basan en el estado del arte del mundo editorial del primer mundo, digamos, del norte, pues no basta poner un PDF. Qué bueno que seamos de acceso abierto, pero dijo Cielo en esos, a finales de los 90 e inicios de este siglo, no basta ser de acceso abierto, sino que hay que estar a la altura del estado del arte mundial, de las mejores revistas del mundo. Entonces hay que empezar por estos temas que quizá parecen pues muy pedestres o muy técnicos, que sí, no basta un PDF, sino que tiene que ser un HTML, tienen que tener distintos formatos de lectura y más que allá, más que eso, no solamente para permitirle al lector leer los artículos en distintos dispositivos o no solamente resguardar su PDF, sino que sean, por ejemplo, textos responsivos
a una pantalla de un teléfono celular, por ejemplo, pues se necesitan tener otras variantes de formatos. Entonces, Cielo vino a América Latina como a decir, se necesita tener una variedad de formatos, necesitamos profesionalizarnos en metadatos, necesitamos ser interoperables. Esto causó un shock, no tanto les digo para el usuario, sino para el editor. El editor venía de una tradición muy sencilla, muy conocida, que es su viejo arte muy importante y muy valioso de publicar revistas en papel. Y digamos que el flujo de publicación en papel es muy parecido al flujo para publicación en un PDF. Si bien ahora se maqueta o se edita en programas más sofisticados como InDesign, finalmente lo que el editor buscaba, yo ya tengo mi PDF. Y Cielo lo que vino a decirles, tu PDF no es interoperable, no lo leen las máquinas. Y el editor regional dijo, ¿y a mí qué me interesa que me lean las máquinas? Yo quiero que me lean los humanos. Pues no, necesitas formatos que lean que sean interoperables, que los interpreten las máquinas, que sean enriquecidos en metadatos. Y bueno, hacia eso vino Cielo metiendo en el ámbito los términos de HTML, de XML, en el mundo específicamente editorial, que por su naturaleza es un ambiente bastante conservador, muy estricto en términos de preparación de textos, de la redacción, de la buena presentación de los documentos, pero no tenía por qué saber ni por qué estar a la altura del arte de todos estos formatos de esta era electrónica. Entonces Cielo empezó a ser rupturista en ese sentido, empezó a meter esto, que para un editor, imagínenselo, pues fue un verdadero rompedero de cabeza, una ofensa. Miren, sus documentos tienen que tener una capa de etiquetas HTML y luego tienen que tener una etiquetación temática, semántica, que indique a las máquinas qué quieren decir esos caracteres que ya están en línea, porque si no, no los van a leer las máquinas. Y si no los leen las máquinas, no los leen ni siquiera bien Google. Y si no están en Google, no van a estar visibles. Además, tienen que estar en cuanta plataforma electrónica se puede y el PDF no es suficiente. Todo esto me lo paso rápidamente. Lo que les decía fue decirles a los editores, tienen que marcar todo hasta las referencias, es decir, marcar nombres, apellidos, editoriales, títulos, años de publicación, de todo. Si no, las máquinas no entienden qué significan esos caracteres. Esto que es muy técnico, que es muy de metadatos, muy de informática, pues bueno, es interoperabilidad y tiene que ver, van a ver ustedes, con el acceso abierto y con la ciencia abierta. Entonces Cielo vino y le dijo a los editores de la región, tienen, así como hay facturas y, comerciales en XML, deben tener sus revistas en XML y deben hacerlo con unos metadatos dedicados especialmente para las revistas científicas. Entonces, no es cualquier XML, no es el de una facturación, es un XML donde viene especificado qué caracteres corresponden al título, qué caracteres corresponden al autor, a la afiliación del autor, a las palabras clave, el resumen, es decir, donde ya viene etiquetado el esqueleto de ese artículo. Ese es un XML y además Cielo les dijo, además tenemos que marcar todas las referencias bibliográficas, porque mientras más lancemos al mundo documentos con metadatos enriquecidos, más se van a saber interpretar en esto que apunta al mundo hacia la web semántica y ahora se ve a la inteligencia artificial. Entonces, este traje nuevo de XML, pues fue diseñado incluso por PubMed, y eso fue uno de los aportes más importantes. Y estamos aquí hablando de glorias pasadas, de lo que hizo Cielo en estos primeros, digamos, 15 años de este siglo. Esa fue la gran aportación, muy resumidamente, de Cielo, de darle visibilidad a las revistas de la región, profesionalizándolas y indicándoles el camino de cómo ponerse al nivel técnico editorial de las revistas, digamos, importantes del mundo. Es todo esto, que muchos de ustedes no lo vivieron, no tienen por qué vivirlo, esto lo confrontamos nosotros con los editores. Fue tener esta vinculación con los editores nacionales y de la región y decirles, si ustedes quieren formar parte del mundo editorial moderno, tienen que etiquetar con metadatos y tienen que usar otros programas y otros formatos y XML y HTML. Esto fue en el mundo editorial una verdadera revolución, etiquetar todas las secciones del texto completo, las gráficas, y luego llegar al quebradero de cabeza que son las referencias bibliográficas. Todo, marcar todo, todos esos colorcitos son metadatos.
Bueno, el XML, entonces, dijo Cielo, porque Cielo solamente en realidad interpretaba lo que ya venía del resto del mundo. Van a permitir la lectura de los PDFs, que son la que nos gusta a los humanos. En realidad nos gusta más el impreso, a mí incluyéndome, pero además el XML permitía esta lectura en otro tipo de pantallas, que se fuera responsivo, que se acomodara al tamaño de la pantalla, fuera esta chica, grande, o de un celular, o del tamaño del dispositivo. Además, el XML permitía lo que ya les mencioné. En el PDF se estructura y se prepara el documento para una presentación agradable, estética. El XML lo que hace es eliminar todo tipo de presentación, deshacerse de todo tipo de presentación. No me interesa la presentación gráfica, me interesa que ese conjunto de caracteres pueda ser reinterpretado por otras plataformas, pueda viajar por otras plataformas y estas plataformas puedan entender, esto que viene aquí es el nombre de una persona, este es el apellido, esta es la gráfica, esto va primero y esto va después. Esta fecha es la fecha de publicación del artículo, esta otra fecha es la fecha de recepción del artículo. Todo esto lo puede interpretar porque ya venía etiquetado con metadatos. También implicó toda una ruptura pues cultural con los editores, porque el editor estaba habituado y en realidad sigue habituado, esto es todavía algo que no se ha logrado romper, que haya un flujo editorial tradicional, nada más que ahora se montó sobre pues programas informáticos, es decir, el editor recibe un artículo para publicación, este pasa a la revisión por pares, de ahí la mayor parte de las revistas actuales utilizan un gestor de publicaciones que es el OJS, el Open Journal System, pero lo tiene que sacar de ahí para hacer una diagramación, maquetación del documento en programas como InDesign. Luego de ahí saca el PDF y luego viene Cielo y le dice, mira, tu PDF está muy padre, muy bueno, pero necesitas generar otro tipo de formatos. Entonces, actualmente el editor está viviendo este doble mundo que tiene que seguir su creación de PDFs porque el PDF sigue siendo útil, es el documento de lectura humana, pero paralelamente tiene que publicar en XML y en otros formatos. Entonces, una bipartición cultural, editorial, técnica, que está haciendo en paralelo dos procesos. Lo ideal y lo que se pretendía llegar, y esta es una agenda que no se ha resuelto, es que ya no haya programas de maquetación intermedios, sino que desde el Word o otro generador de textos se proyecte, se cree el XML y este genere los PDFs y cuanto formato haya a la vista. Este es un tema técnico, muy editorial, que lo vemos, lo vivimos nosotros los que estamos mucho en el área editorial de cómo producir, cómo maquetar, cómo formar, cómo publicar los documentos, pero es algo que todos tenemos que saber y que nos impacta de distintas maneras. Me voy rápidamente para acotar a los 50 minutos. Bueno, esto, digamos, decía yo, son glorias pasadas de Cielo que no se han resuelto, pero es, digamos, una gran aportación que hizo Cielo a nivel de las revistas, llevándolas a un acceso abierto profesionalizado. Y luego, como a mediados de la década pasada o antes, empieza a surgir otro término nuevo que es el de ciencia abierta. Son diferentes. Digamos que la ciencia abierta incluye el acceso abierto, lo incluye y lo rebasa. Digamos que la ciencia abierta es una radicalización del acceso abierto, es poner en abierto todo, no solamente el resultado de la investigación, que es el paper, el artículo ya terminado, sino las fases previas que llevaron, es decir, incluso el proceso de investigación mismo. El proceso de investigación mismo tiene distintas fases, distintos grados de concreción, los cuales pueden publicarse en abierto. Entonces, digamos que el acceso abierto vino a revolucionar el mundo a nivel de las revistas, al nivel de la publicación del artículo. Una vez ya está terminada la publicación y están publicados los artículos. Y la ciencia abierta viene y nos dice, no, nos tienes que abrir y publicar y poner en abierto todo, incluso versiones anteriores de ese artículo, como un preprint, es decir, un documento, el documento previo al artículo ya dictaminado, validado por revisión por pares de la revista,
E incluso me tienes que abrir los datos de tu investigación y no abrirlos en un PDF, abrirlos en un archivo interoperable que yo pueda reutilizar, que yo pueda bajarle esos datos y yo utilizarlos en un software abierto preferentemente. Cualquier tipo de notas, cuadernos de tu investigación, incluso el protocolo de tu investigación. Y la dictaminación también, preferentemente que sea abierta, es decir, esa dictaminación secreta que se prefería secreta para que fuera anónima, para que fuera objetiva, para que el evaluador no se sintiera intimidado, es decir, que no se supiera que fuera una revisión por pares ciega, ciega en el sentido ni que el revisado ni el revisor supiera quién es quién, para que se procurara la mayor objetividad. Esto ha resultado que no ha sido como se pretendía, que aún así hay sesgos y que la dictaminación tiene sus complicaciones, entonces viene la ciencia abierta y dice, pues de una vez también la dictaminación en abierto, pero ¿cómo? Sí, el revisor, el árbitro, tiene que poner en una plataforma todo lo que opinó del artículo, por qué lo aprueba, por qué no lo aprueba, por qué lo cuestiona, todo en abierto, todo transparente. Es un movimiento muy radical, complicado, no es de fácil asimilación. Estamos en esa etapa, en ese trance que se habla muy bonito de la ciencia abierta, pero en realidad todos nos sentimos un poco intimidados. ¿Por qué voy a abrir todo eso? ¿Por qué voy a regalar mis datos? ¿Qué me van a dar a cambio? Por qué yo voy a abrir todo y los demás no? ¿O si lo van a abrir los demás? En fin, ¿a qué responden estas políticas? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué de repente tenemos que abrir todo? Bueno, esto es parte de lo que quisiera comentar. Y bueno, de paso, remarcar esto. El acceso abierto es un ámbito, digamos, que en el cual las revistas son el protagonista. Y como ustedes ven, la ciencia abierta rebasa a la revista. Ya no solamente pide la ciencia abierta que se abra el artículo, sino que se habla el preprint, es decir, el preprint ahí la revista no tiene ni que ver. El preprint se publica, se hace público en repositorios especializados donde no intervienen las revistas. Los datos también tienen sus repositorios propios y hay otras plataformas como protocolos.io que es para que el investigador deposite el protocolo de su investigación. Entonces la revista parecería que pierde protagonismo, pierde centralidad. Ah, entonces van a publicar todo desde antes, entonces yo a qué vengo a cuento. ¿Cuál es la novedad de lo que yo publique si ya lo estuviste publicando antes? Ahí hay un debate, ahí hay un punto a resolver, ahí hay un celo que es difícil, que tenemos que discernir, que tenemos que definir, pero aún así la revista sigue siendo un punto de concreción, un punto de formalización, sigue conservando el papel de revisor, de dictaminador. Es una tensión que está ocurriendo y aún así las revistas pueden ser el guardián de la ciencia abierta. Por lo tanto, las revistas tienen que definirse. ¿Tu revista va a aceptar preprints? ¿Tu revista va a pedir o exigir o aceptar que los datos sean abiertos? Esos son dos puntos. ¿Y cómo va a ser la dictaminación de tus artículos? ¿En abierto o vas a seguir con dictaminación cerrada? La ciencia abierta, no me voy a detener mucho en esto, tiene distintas definiciones, hay algunas más estrictas que la definen con 4 grandes pilares. Ciencia abierta es abrir los datos de la investigación, abrir el código de los programas de cómputo, el acceso abierto, que es el tradicional de las revistas, y la dictaminación abierta, el peer review, la revisión por pares de los artículos. Y hay otras definiciones que abren más el concepto de ciencia abierta, no solamente estos 4, sino la ciencia ciudadana, los recursos educativos, las redes científicas sociales y los cuadernos de los mismos investigadores. Vámonos más por partes. ¿Qué pretende o cuál es el objetivo del acceso abierto por un lado y de la ciencia abierta por el otro? El acceso abierto lo que pretende, y no lo ha logrado todavía como lo ha pretendido, es eliminar el costo por el acceso a la información. Y esto es así porque las revistas cuestan muy caras. Las revistas científicas son uno de los productos más caros en el mundo comparativamente. Y esto es así porque hay un monopolio editorial de empresas comerciales que se han apoderado de este flujo que llevan las revistas, el flujo de aceptación, evaluación de las revistas, de publicación de los artículos.
Esto aquí nada más menciono, ya es un artículo de 2015, me parece, donde habla de precisamente del oligopolio de la publicación científica, en el cual son 5 grandes editoriales los que controlan el mercado de las revistas. Y estas 5 editoriales pues tienen incluso más del 50% de estos artículos, y estos artículos solamente se tiene acceso o se tenía acceso a través de la suscripción a estas revistas que pagan las bibliotecas de las universidades con presupuesto universitario, que en el caso de las universidades públicas, pues es presupuesto de la federación. Y esto, digamos, el costo es altísimo. Esto es un tema que se debatía y se debate en todas las universidades ricas y pobres, de países ricos y pobres, porque resulta que con este monopolio de las editoriales, lo que te ofrece una posición monopólica es, pues yo pongo el precio que yo quiera porque me vas a seguir necesitando. No puedes tener una universidad si no tiene acceso a la investigación previa. Simplemente no existes. Entonces, ¿quieres tener el acceso a los artículos de la ciencia mundial? Tienes que pagar. Y bueno, lo que se dieron cuenta los bibliotecarios y los economistas mucho después es, oigan, ¿por qué las revistas cuestan tanto? Su tasa de inflación del producto específico de revistas es por encima de otros rubros de la economía. No suben tanto ni los libros, ni los salarios de los académicos, ni cualquier otro insumo. En cambio, las revistas suben muchísimo. Esto simplemente no se explicaba por costos. Los costos han seguido siendo los mismos. Es más, se creía que con la era electrónica de Internet iban a bajar los costos, ya no había que publicar en papel, ya no había que pagar fletes. Bueno, siempre va a haber costos de servidores, etcétera, pero uno creería que con la era de Internet iban a bajar los costos. Al contrario, subieron, los artículos científicos son muy caros. Entonces, el acceso abierto vino al mundo a decir, bueno, si se tiene Internet, podemos bajar los costos. Hay que financiar de otra manera la publicación académica, de manera que no se pague tanto por suscripción. Esto le llamaron los bibliotecarios las crisis de las seriadas, las crisis del pago por la publicación periódica o seriadas, que son las revistas, las que donde se publica el flujo más actualizado de la publicación científica. Primeramente, las editoriales se opusieron al movimiento de acceso abierto, obviamente lo vieron como una amenaza. Dijeron, ¿cómo me van a tumbar a mí el negocio de suscripción de lo que yo le vendo a las bibliotecas de las universidades? Posteriormente fueron cediendo y se dieron cuenta que el modelo de acceso abierto les permitía cobrar por publicar, porque el mismo movimiento de acceso abierto dijo, bueno, para financiar a las revistas, que no, que no cobren por la suscripción, que no cobren por el acceso, que cobren en todo caso por publicar, que le cobren al autor. Ahí lo que se pretendía es que fuera un cobro por costos de sostenimiento, pero nuevamente estas editoriales supieron posicionarse y decir, ah, quieres publicar en acceso abierto, pues vas a pagar los APCs, los Article Processing Charge, que es el pago, la tarifa por publicar en acceso abierto, y digamos que llevaron la inflación de costos de la suscripción a los APC. Y este también es un artículo que no me detengo, donde nada más quiero aquí manifestar cómo se cargó entonces la mano de empezar a subir inflacionariamente los costos de suscripción al cobro de IPCs. Es decir, pagar para publicar un artículo en acceso abierto $500 es muy poco. Se pagan unos $3,000 o $5,000 para publicar un artículo en una revista de acceso abierto, sobre todo si esta tiene alto factor de impacto. El alto factor de impacto entonces se convirtió en el elemento para el mayor cobro de APC. Entonces, y digamos, una revista de Nature te puede cobrar hasta 9,000, $10,000 por publicar un artículo. Entonces, digamos que salió el tiro por la culata, el acceso abierto aquí se fue contrariado, sí logramos que los artículos estén en acceso abierto, pero entonces hay que pagar un montón de APC. Entonces, el acceso abierto ahí va, pero ha ido logrando, perdiendo al mismo tiempo. Actualmente estamos en la época del Plan S, de los acuerdos transformativos, de que las revistas dejen de ser de suscripción y se conviertan en revistas de acceso abierto pagando APC, pero los APC no bajan en costos, sino que están subiendo. Entonces, el acceso abierto en realidad no ha triunfado o ha triunfado de una manera derrotada, contradictoria. Sí se está logrando el acceso abierto, pero se sigue pagando ahora mucho por publicar y además seguimos pagando por suscripción. Y entonces ahora nos viene otra agenda, la de la ciencia abierta. No hemos resuelto totalmente el del acceso abierto y ya pretendemos ahora otro movimiento más amplio, más poderoso, de mayor alcance,
¿Qué es la ciencia abierta? ¿Y cuál es para mí o qué es lo que empuja? ¿Por qué esta necesidad de abrir las distintas fases de la investigación? Ya no diría yo que es tanto por el tema de costos de acceso a la información, sino que hay un problema, hay otro problema, es la crisis de credibilidad de la ciencia. Este es un tema a discutir, yo no tengo la última palabra, es un tema que se está debatiendo en las universidades, en los institutos de ciencia. La primera pregunta, ¿hay una crisis de reproducibilidad de la ciencia? Esto es, lo que se investigó y se publicó, ¿es reproducible? Porque la reproducibilidad es uno de los fundamentos de la ciencia moderna experimental, es uno de sus principios. Ciencia que no es un experimento que no sea reproducible, no llega, no concretó la hipótesis que planteó. Esto es un principio científico de la ciencia racional moderna y está resultando que hay cada vez más artículos retractados cuyos resultados son dudosos y no son reproducibles. Aquí les traigo a cuento una encuesta de las tantas que se han hecho, donde se le preguntan a más de 1.500 investigadores qué opinan acerca de la reproducibilidad de los artículos, de los experimentos. Una buena parte dice, no son más de la mitad, sí, no son reproducibles. Y otros, bueno, sí hay una ligera crisis de reproducibilidad, a veces sí, a veces no, pero si lo sumamos son más del 70% de los investigadores encuestados en esta ocasión que dijeron, no me consta que esto que se publicó sea reproducible. Entonces hay una duda sobre la calidad de la investigación. Por eso la ciencia abierta dice, bueno, vamos a abrirla. No nada más me publiques el artículo y la gráfica ahí puesta que yo no la pueda reproducir. Yo quiero esa gráfica, pero quiero los datos que te llevaron esa gráfica y yo quiero mínimo el Excel donde yo pueda bajar esos números y yo hacer esa misma gráfica, por así decirlo. Esta es otra gráfica donde se ilustra la historia de las retractaciones. Las zonas azules son las retractaciones sanas, digamos, la retractación es uno de los procedimientos científicos válidos. La ciencia es una actividad humana, la ciencia, por lo tanto, es una actividad proclive al error. El científico puede retractarse, puede decir me equivoqué, me di cuenta de este error, no calibré bien no sé qué aparato, algo sucedió y yo, ¿saben qué? Me retracto esto que hice una corrección y vi que esos datos que había puesto anteriormente, había publicado, pues no son exactamente correctos. Eso es un acto de honestidad, es un acto sano, pero hay otro tipo de retractación sospechosa, que es la de las áreas naranjadas, donde hay una retractación porque cacharon al investigador haciendo trampa, porque truqueó los datos, truqueó la imagen, hizo trampa con los datos para acomodar los resultados con la hipótesis. Para decir, sí, sí, me salió el experimento, sí, sí era lo que yo decía. Quién sabe cómo, pero esto por qué sucede, ahí entraríamos en otra fuente de discusiones. ¿Qué tan presionado está el investigador por publicar, por querer obtener la beca, por ascender, por ganarse un puesto de trabajo? Bueno, el punto aquí es que están aumentando las retractaciones y la investigación está teniendo dudas. Entonces, la ciencia abierta y el acceso abierto tendrían estos dos objetivos diferentes. Yo lo resumí así, el acceso abierto pugna por un acceso universal. Es un tema más de comunicación muy orientado por reducir costos, por una cuestión económica, es decir, hay que romper con el monopolio de estas editoriales que nos están haciendo muy elevado las barreras para el pago para suscribir revistas. No, no podemos estar en la era de Internet, en la era electrónica y que no, ahí están los artículos en línea, pero no le puedo dar download porque hay que pagar un dineral. Entonces, ¿de qué sirve tener Internet si no tenemos la ciencia disponible? En el tema de la ciencia abierta, yo diría que los objetivos son otros, son más bien pugnar por mayor transparencia y reproducibilidad y también por colaboración. Serían las dos que yo marcaría. ¿En qué sentido la colaboración? Pues de que se podría racionalizar, acelerar el proceso de investigación mismo. Si a otra persona ya adelantó una investigación similar, pues que me preste sus datos. Yo puedo empezar ya con un trabajo ya iniciado, no volver a iniciar todo los trabajos se podrían complementar, yo podría empezar ya con datos trabajados por otra persona, entonces va junto con pegado. Vamos a ver, voy a ver si es reproducible, vamos a poner en cuestión si esos datos con los que tú derivaste tus conclusiones realmente llegan a esas conclusiones y también vamos a colaborar. Bueno, ambos también parten de que la ciencia, especialmente aquella financiada con recursos públicos, pues es un bien público, debe ser compartido,
Pero bueno, también en paralelo, hay que decirlo, la ciencia abierta viene acompañada de las tecnologías de la información actuales. Hay una gran proliferación de plataformas actuales para todo, para la escritura, para la publicación, para los protocolos, para la evaluación, para la comunicación. Es decir, ustedes lo han visto, hay ahora desde Mendeley, gestores bibliográficos, entonces pareciera ya que el investigador ya es un gadget entero lleno de aparatos por todos lados y ahora súmenle ustedes la inteligencia artificial. Entonces la ciencia abierta tiene esta otra coartada, este otro acompañamiento tecnológico que la hace posible, que la ciencia abierta, ábreme todo el proceso de investigación y deposítalo en plataformas. Hay plataformas, hay instrumentos que te acompañan en todo el proceso. Y aquí la pregunta nuevamente, como en el acceso abierto, ¿y qué van a hacer las grandes editoriales? ¿Van a permitir que esto suceda así? ¿Van a dejar pasar todo? Aquí, bueno, ya estamos en el Día de Muertos, el día de Halloween, de terror, entonces me voy a dar ciertas licencias terroríficas para exponer los temas desde el otro lado, no nada más lo bueno, sino también los aspectos más ríspidos. Pues las grandes editoriales van a decir, adelante con la ciencia abierta, yo me voy a ir comiendo todos los engranajes. Esta es una caricatura sobre Elsevier comiéndose ahí a las gallinitas, a los científicos ingenuos. Y así ha empezado Elsevier y otras editoriales. Ah, Mendeley lo compró Elsevier. El repositorio de documentos de ciencias sociales SRN lo compró Elsevier. Y así todos estos engranajes, pues los puede ir comprando Elsevier y puede irse apoderando de las plataformas donde los investigadores van a depositar ahora todos los engranajes de la ciencia abierta. Y también traigo a colación porque los universitarios tenemos que ser críticos, o sea, no podemos, un universitario no tiene derecho a aceptar todo lo que le digan, tiene necesariamente que ser crítico, está obligado y sobre todo si es una universidad pública. No puede permitir que llegue una editorial y se crean así ingenuamente todo lo que le dicen. Entonces, yo aquí saqué un documento Mirowski donde analiza pues ciertos aspectos críticos negativos de la ciencia abierta, lo recomiendo. Prácticamente lo que dice es, digamos que poner este otro video, que me parece, yo lo vi en Netflix, que es el dilema social, donde, bueno, en el dilema social habla de todas estas plataformas, Facebook, Twitter, son una serie de ingenieros ya que renunciaron a sus empleos, se sienten culpables y vieron cómo Facebook y todas estas plataformas en realidad controlan a la población, controlan su comportamiento, controlan sus datos, sesgan la información y cómo se convirtieron en verdaderos absorbentes de la información, de la actividad de los individuos y luego interfieren o sesgan o tienen una capacidad de intervención sobre el comportamiento de la sociedad. Ellos incluso se sienten culpables, creamos un monstruo, un Frankenstein. Ahora, llevemos este mundo de las plataformas al mundo científico. Tiene su correlato, su paralelo. Hay también plataformas específicamente científicas que está impulsando la ciencia abierta, donde podría parecerse un escenario similar. De esto nos habla Mirowski, nos dice, pues si ustedes van a abrir la ciencia y la van a fragmentar, la van a descomponer en estos procesos, los van a racionalizar, los van a poner en distintas plataformas y luego van a venir las editoriales a comerse el proceso de investigación, pues van a regalar el proceso de investigación mismo y si ahora le suman la inteligencia artificial, el científico va a ser la editorial científica. Bueno, este es un punto que nada más dejo aquí a discusión. La UNESCO ha intervenido, ha dicho, no, si va a haber ciencia abierta, tiene que ser en plataformas públicas, no controladas por editoriales, porque si no va a aparecer algo igual o peor que lo que ya pasó con el acceso abierto. Vamos a ver si esto es posible. Y digamos, un tema muy relevante que no tiene mucho tiempo es el de las vacunas. A ver, esto sucedió y fue un ejercicio de la ciencia abierta. Nos decían especialistas de la UNESCO que para la creación de vacunas ayudó mucho la compartición de investigaciones entre científicos chinos y alemanes para, bueno, el conocimiento del genoma, del nuevo coronavirus y cómo entonces de ahí se pudo generar de este trabajo mancomunado, conjunto, pues las vacunas. Y nos decía Ana Persic, jefa de la sección política científica de la UNESCO, la crisis puso en el punto de mira cómo se produce, se comparte y se comunica la información científica. Digamos que aquí, con la crisis del COVID, digamos que se puso a prueba la ventaja de la ciencia abierta, pero ¿qué sucedió después?
que ya cuando se hacen las vacunas, pero hay que crees, ahí sí se tienen que patentar. Una cosa es tu investigación ahí generosa, científica, humanitaria, pero pues ¿qué crees? Que las vacunas, pues yo tengo costos de realización, de transportación, de comercialización, las vacunas, pues ya en el ámbito de la comercialización, pues se tienen que vender, discúlpame. Y ahí se olvidó la ciencia abierta y entró el mundo en una verdadera crisis. La humanidad se estaba muriendo y las farmacéuticas decían, las vacunas te van a costar, independientemente que se hayan hecho con ayuda de la ciencia abierta. Entonces ahí sí la UNESCO dijo, pues sí, ya esto ya no es ámbito de mi competencia, ahí sí lo tienen que ver ya con la OMC porque pues ya es un tema comercial. Entonces ahí se desató. A mí me impresiona un poco con toda esta era moderna, pues la memoria de chorlito que tenemos, no estoy hablando de temas históricos, creo que en historia es algo que ocurrió hace más de 50 años, estoy hablando de lo que pasó hace un par de años. Entonces, las vacunas fueron una verdadera crisis humanitaria y política y geopolítica. No había vacunas. No, Brasil y la India dijeron, por favor, hagan una tregua, abran las patentes, nada más para pasar estos años. No, las farmacéuticas no compartieron las patentes. A ver, cada quien que se rasque con sus uñas. Y bueno, la misma OMC dijo, estamos frente a un fracaso moral catastrófico. Decían los países pobres, bueno, dennos vacunas para curarnos, porque incluso si no nos curamos, los vamos a volver a enfermar a ustedes. Pues no, tienes que pagar por las vacunas. Esto lo vivimos, le llamaba la cabeza de la ONU, decía, estamos frente a un nacionalismo de vacunas precisamente en la crisis del COVID. Luego vino toda una competencia geopolítica. Fue China y Rusia las que también por intereses geopolíticos fueron los que abrieron más rápido sus vacunas, las Sputnik, la otra, las vacunas chinas. Llegaron primero las vacunas chinas y rusas a América Latina que las norteamericanas. Y en el Congreso de Mexicanos se discutía que la vacuna Sputnik era un órgano de control ideológico de Rusia. O sea, así eso sucedió, eso pasó hace 2 años. Es más, yo me puse la vacuna cubana y en la UNAM la gente se espantó. ¿Cómo te pones la vacuna cubana? A ese grado de ideología y de bajeza política se llevó. Esto sucedió en el tema de vacunas. Entonces, y estamos en una era de competencia tecno-nacionalista entre una gran polarización política, geopolítica, que tiene su expresión en la ciencia entre Estados Unidos y China. Este es el escenario de la ciencia abierta. Bueno, aquí me sigo. ¿Cómo va a impactar, digamos, ya en temas muy aterrizados? ¿Cómo va a impactar en la publicación ya en la ciencia abierta? Pues ya está impactando. El flujo tradicional era muy lineal, es decir, uno presentaba su manuscrito, lo sometía a la revista, este era evaluado y después formado editorialmente y publicado. Ahora no, ahora el artículo puede tener una existencia previa, publicado como preprint, antes de ser lanzado o enviado a una revista. Entonces existen dos versiones del artículo, una la pre-revisada y otra que ya fue validada o dictaminada. Cada uno de estos artículos tiene un DOI diferente, coexisten en línea. Puedo yo consultar la versión ya dictaminada, pero va a coexistir la versión previa. En los repositorios de preprints hay ahí como una dictaminación, hay repositorios que permiten que haya cierta comunicación que ya podría equivaler o convertirse en un momento dado en una dictaminación. Hay revistas muy de avanzada que ya abren la dictaminación por pares y la ponen en línea. Y además los datos se tienen que abrir, es decir, el artículo se está destripando, está dejando por ahí también los datos, los arroja en un repositorio. Estos repositorios tienen ciertos requisitos y tienen identificadores que remiten a que esos datos corresponden a un artículo que está publicado y cuál es la dirección de ese artículo. Entonces vean ustedes cómo la publicación ya se dispersó, ya se disgregó, ya tiene distintas velocidades en paralelo. Esto pues sí es un quebradero de cabezas, la comunicación moderna, como se está abriendo camino y que tenemos que ir entendiendo. Hay revistas muy vanguardistas como F1000 que vean ustedes, se publican los documentos como van llegando. Lo que está publicado ahí no está todo totalmente dictaminado. Hay algunos que tienen tres signos de interrogaciones que no ha sido dictaminado por ningún dictaminador.
otro artículo que está esperando a ser dictaminado, otro que ya tiene 3 palomitas porque ya, digamos que ya ahí dice, es la versión 2, ya tiene 3 aprobados, y otro que tiene uno que lo ha reprobado, un tache, y otro que está en espera, y ya está publicado todo. Entonces ya se rompió la linealidad secuencial de la publicación. Ya todo lo que llegó se publicó, está en línea, pero eso no quiere decir que esté ya avalado, dictaminado, aunque tiene derecho a existir como en una especie de preprint, sin ser este un repositorio de preprints. Son, digamos, publicaciones muy vanguardistas, quizá demasiado vanguardistas, pero en la era electrónica todo esto es posible. Ustedes pueden ir viendo cómo este artículo va avanzando en sus distintas revisiones. Ahí en ese cuadrito, hay una, ya lo aceptó, hay otro que lo reprobó a la primera y a la segunda versión ya lo aceptó, pero está esperando una tercera opinión. Y mientras tanto sigue el artículo, aún sin ser aprobado, ya está en línea y ya está recibiendo métricas, ya está circulando en las redes sociales, algunos incluso ya están indizados en Scopus, ya pueden estar recibiendo citas. En fin, vean ustedes cómo ya es un escenario diferente. Esto me lo paso rápido, administrativo. Aquí, por ejemplo, el artículo está remitiendo que tiene sus datos en abierto y está dando ahí la liga donde están estos datos. También me lo paso. Este es un artículo ya publicado que está remitiendo al artículo en la base de datos, pero también al repositorio. Y aquí lo que quiero destacar, por ejemplo, que esta PeerJ se llama esta revista, pues impulsa la apertura de la dictaminación, es decir, se muestran ahí los distintos comentarios que hicieron dictaminadores de las distintas versiones del artículo. Esta revista, por ejemplo, está promoviendo que los revisores eh, decidan de manera voluntaria si abren su dictaminación o lo dejan opcional, o incluso en algún momento se puede hacer obligatorio que sea una dictaminación abierta. Y también me paso rápidamente, una revista muy vanguardista como eLife pasó de su procesamiento anterior, que era que se recibían los artículos, pasaban a la revisión por pares y solo después de haber sido avalados, validados o aprobados se publicaban en línea. Y bueno, esta es una revista de acceso abierto que cobra PC, cobraba $3,000 por publicación, solamente a los que así habían sido aprobados. Posteriormente pasó a hacer un esquema diferente, publica todo lo que se recibe y ahí una vez publicado se empieza a revisar, pero el documento ya está publicado en línea y ya en línea se le van agregando las modificaciones hasta que queda una versión definitivamente aprobada, que es la que se va a los índices. Y todos pagan $2,000 una vez que ha sido aprobado el primer filtro. Esta revista, por cierto, la acaba de suspender Web of Science porque empezó a dudar de su proceso de evaluación. Pero digamos, aquí está ya el choque de piezas. Digamos, y aquí Cielo, ¿qué tiene que ver? Cielo está promoviendo, me voy muy rápido, pues que se acelere el proceso de publicación. Cielo está promoviendo la publicación continua de las revistas. Me paso rápidamente porque ya se me fue el tiempo. Entonces, esto me lo voy a pasar muy rápidamente. Cielo está promoviendo que se adopte el preprint. El preprint que busque que se aceleren los tiempos de recepción y publicación, es decir, que los documentos incluso, bueno, son dos cosas, la publicación continua. La publicación continua implica que un artículo, una vez que ha sido recibido y aprobado por los dictaminadores, el doble ciego, y ya ha sido maquetado, se ponga en línea, que no se espere al resto de los artículos. Esta es una práctica del siglo XVII, de las revistas en impreso, que económicamente convenía tener un conjunto de artículos para mandarlos a la imprenta, porque no se iba a mandar artículo por artículo a la imprenta, había que mandar varios y engraparlos y sacar el fascículo. En la era electrónica no tiene caso este flujo de producción. Un artículo, una vez que ha sido dictaminado, puede subirse en línea. Esto se le llama publicación continua. Y precisamente lo que se trata es de ganar tiempos, porque además de los tiempos en los que se recibe el artículo, se aprueba y después de que se aprueba, se maqueta y se publica, todavía hay un tiempo que se pierde en que un artículo tiene que esperar a que todos los demás estén maquetados y aprobados, ¿no? Pues si ya se va aprobado y maquetado, públicalo. Esto aquí son los estudios que se han hecho, cuántos están tardando las revistas mexicanas en sacar los artículos. Entonces, uno es la publicación continua, acelerar la publicación, incluso impulsar la publicación antes de la dictaminación con los preprints. Las dos políticas las está promoviendo Cielo.
para agilizar. Aquí nada más les traigo en cuenta que según estos datos de esta investigación que aquí les dejo, las revistas mexicanas son de las que más llevan tiempo, más se tardan en disponibilizar sus artículos, ponerlos en línea. Todo esto no me detengo porque ya quedan 5 minutos, me voy muy rápido, no calculé bien como les dije. Y aquí les decía yo, bueno, Cielo tiene una fuerte impronta brasileña. Cielo en realidad fue fundado por Cielo Brasil. Para nosotros como mexicanos hay una relación doble. Estamos aprendiendo de los brasileños, cooperamos con ellos ejercen este liderazgo porque sí han avanzado más que nosotros, pero también hay una especie de competencia sana. Yo le doy un monitoreo constante porque estoy en esta red y me gustaría que las revistas mexicanas pues empataran e incluso pudieran rebasar a las brasileñas. ¿Qué ha hecho Cielo Brasil? Pues ya está obligando a que todas las revistas brasileñas que están en Cielo adopten el modelo de publicación continua y que también se obliguen a aceptar preprints, cosa que las revistas mexicanas no están haciendo. En el caso de Cielo Brasil, de sus 319 revistas de su colección, 278, o sea, el 87% ya tienen publicación continua. En el caso de Cielo México, que es la colección que nosotros llevamos, solamente un porcentaje menor de revistas mexicanas de Cielo, en la colección Cielo de México, solamente el 28%, o sea, 46, y una que ya se echó para atrás, adoptan el modelo de publicación continua. Esto habla de un retraso. Y bueno, los dos últimos pasos que ha dado Cielo para impulsar la ciencia abierta, ya no quedarse con esas glorias pasadas de los esquemas XML y todo es bueno, ya ha inaugurado 2 repositorios nuevos, uno de datos que se llama Cielo Data y uno de preprints que se llama Cielo Preprints. Y bueno, aquí me voy a ir muy velozmente porque cada uno de estos repositorios requeriría una presentación propia que si ustedes desean la podemos dar. Cielo Preprints es un repositorio típico de preprints. Hay muchos otros en el mundo. No necesariamente tiene que usarse Cielo. Cielo lo hace para impulsar estas prácticas en la región. Y Cielo Data, igualmente hay muchos repositorios de datos. Cielo lo que está ofreciendo es un repositorio personalizado para las revistas de la red Cielo. En el caso de Cielo, bueno, esto me lo paso. Las revistas brasileñas, por ejemplo, ya se están teniendo que definir al respecto en sus instrucciones a los autores, tienen que definir una política respecto a los preprints, si los aceptan o no. Los datos, si los van a recomendar que los abran, o nada más van a mencionar que hay la posibilidad de que los abran, o incluso si van a obligar al investigador que si quiere publicar ese artículo en la revista, tiene que abrir obligatoriamente sus datos. Bueno, todos estos son distintas revistas. En el caso de Brasil, hay ya 56 revistas de Cielo Brasil, o sea, 56 revistas brasileñas que tienen un repositorio propio para los artículos de su revista en Cielo Data. En Cielo México solo hemos logrado que 2 revistas se animen. Es decir, vamos atrás. Estos son los datos que yo le saqué a una colega nuestra de Solain Santos de Cielo Brasil. Va aquí mostrando en porcentajes cómo va avanzando la práctica de la apertura de datos en las revistas brasileñas. No me detengo por cuestión de tiempo. Digamos, es esta comparativa que yo hago entre México y Brasil, un poco pues, para competir en buena lid, ¿no? Tratar de alcanzar a los brasileños, de no quedarnos atrás. No me detengo en el caso brasileño, en el caso ya son los 50 minutos, nada más me agarro otros 2 minutos. Hemos creado un Cielo Observatorio México en el cual estamos analizando las prácticas de ciencia abierta de nuestras revistas, las mexicanas, al menos las que están en la colección Cielo, y le estamos dando puntajes. Los puntajes, hasta el momento llevamos el monitoreo de 161 revistas mexicanas, y así estamos, digamos que Veterinaria México OA es, según nuestro monitor, el que más puntaje tiene. El mayor puntaje es de 9 y Veterinaria México tiene 6 puntos. ¿Cómo damos estos puntajes? Pues este es un ranking ahí medio inventado, como todo invento, pues es arbitrario, es un poco jugar con la competencia, pero con un sentido saludable, creo yo, que es impulsar la adopción de prácticas de ciencia abierta. Estamos dando puntos. Si la revista se pronuncia respecto a los preprints, le damos 1 o 2 puntos. Si la política va adoptando medidas
cada vez más elevadas respecto a la exigencia de datos abiertos, pues le damos de 1 a 3 puntos. Y si la revista da pasos hacia la apertura de los dictaminadores, pues también se le dan otros puntos. Y no me detengo más en esto, el repositorio de datos por revista en Los Cielo, pues es esto, vincula el set de datos que está en Cielo Datos con el artículo de la revista. Hay un editor brasileño que incluso ya hizo una guía específica para el área de ciencias de la educación, cómo depositar los datos. Hay una revista brasileña que se dedica ya a la replicabilidad de los datos ya generados por otros investigadores. Hay otra revista brasileña que incluso ya está haciendo obligatorio el depósito de datos. Hay otra revista que, por ejemplo, pone un QR para que el lector acceda a los sets de los artículos. Aquí están unas guías para el uso de datos abiertos de investigación, que todos tienen que estar alineados con los principios FAIR, que sean encontrables, accesibles, interoperables, reutilizables. Entonces vienen otra vez a cuento los metadatos, que si no se enriquece con metadatos los datos, estos no van a ser encontrables y no van a ser citables. Los datos dependen de las temáticas, de las disciplinas. Por dato abierto, pues podemos hablar de bases de datos, de sonido, de estadísticas, es decir, no solamente es un Excel, puede ser una imagen, pero el chiste es que todos sean reutilizables, o sea, no que sea una foto en un PDF. Y bueno, cómo está conformando un dataset. En México, Cielo, solo hemos podido armar 2 Cielo Data utilizando el Dataverse. Para Doctor, Veterinaria México A y Acta Botánica, y aquí ya termino. Son 2 filminas y ya. ¿Cómo se va a reconocer el trabajo de apertura de datos? Porque ese es el gran dilema. ¿Cómo se va a ver incentivado el investigador a abrir sus datos? Ese es el verdadero problema. Nada más anunciar que ya, por ejemplo, Clarivate Analytics de Web of Science ya tiene una base de datos de citas para los preprints y una para los datos, es decir, donde se contabilizan las citas que reciben los datos y los preprints. Y aquí lo dejo, y disculpen los minutos que me agarré de más. y muchas gracias, doctor. Sí, una disculpa porque estamos contra reloj. Sí, Estamos por iniciar nuestra siguiente ponencia. Bueno, doctor, pero muchísimas gracias. Queremos agradecerle profundamente, doctor Antonio Sánchez Pereira, por su inspiradora ponencia en la que nos ha mostrado los avances y desafíos que enfrenta el acceso abierto en la transición hacia una ciencia abierta. Y pues gracias por su experiencia y visión en este campo, pues nos abren un diálogo necesario sobre el futuro de la democratización del conocimiento. Doctor Sánchez, en agradecimiento, a nombre de la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, quien es directora del Sistema de Bibliotecas, le estaremos enviando un reconocimiento por su participación. Asimismo, extendemos un especial agradecimiento al personal bibliotecario, a los profesores y alumnos que nos acompañaron en esta intervención, vía Zoom, vía Facebook Live. Y bueno, les recordamos que las constancias de participación serán enviadas por correo electrónico a quienes hicieron su registro. A quienes no lo han hecho, en un momento más estará apareciendo una diapositiva con el código QR para que puedan registrarse. Los esperamos en la siguiente sesión, el cual está por comenzar con el título Uso de la ciencia abierta para mejorar la calidad y reproducibilidad de la investigación y su importancia, a cargo de la doctora Raquel Ávila Rodríguez, donde seguiremos explorando los grandes desafíos y oportunidades en el ámbito de la ciencia abierta. Por último, mencionarles que a las 2 de la tarde llevaremos a cabo la clausura de nuestro seminario. Están todos cordialmente invitados a acompañarnos en este cierre especial. Muchas gracias, doctor, y a todos los que están conectados. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.